Una reunión. Está en una reunión. Bueno, buenos días para todos. Buenos días. Antes, Hola Andrea, buenos días, ¿cómo están? ¿Todos me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, se le escucha. Sí, señora, te Sí, escuchamos. te escuchamos. Listo, perfecto. Entonces, les voy a pedir el favor a todos que coloquen en mute los micrófonos. Sí, pero me toca. Todavía escucho micrófonos abiertos para que por favor cerremos todos los micrófonos. No te están escuchando, André. No te están prestando atención. Buenos días para todos. Nuevamente les pido a todos, por favor, que coloquen en mute todos los micrófonos. Ya voy a iniciar. Muchas gracias. Es por favor silenciar los micrófonos. ¿Todos me escuchan? Por favor, silenciamos todos los micrófonos. Ginette Rodríguez, por favor, silenciar el micrófono. Y Giovanni. Giovanni, por favor, nos apoyas silenciando el micrófono. Todos los que tengan abierto micrófono, por favor, los silencian. Mil gracias. Bueno, entonces iniciemos. Mi nombre es Andrea Vélez Ospina. Como ustedes ya lo saben, nosotros somos de la compañía Always Winner SAS. Mi profesión es psicóloga, soy especialista en riesgo psicosocial y en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy quisimos generar este espacio teniendo en cuenta la contingencia que está sucediendo en este momento en Colombia y en el mundo con respecto al coronavirus y quisimos tocar una parte muy importante que por la misma situación también se está dejando de lado y es el tema psicosocial. Entonces, quisimos generar un poco para ustedes todo lo que tiene que ver con el término ansiedad, ¿sí? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es el siguiente. Vamos a contarles un poco qué es la ansiedad, cómo funciona. Todos en algún momento tenemos episodios de ansiedad, generar esa claridad, generar unos tics sobre el ejercicio de la ansiedad que estamos viviendo por la situación del COVID, porque todos la estamos experimentando. La idea es que todos participen. Si ustedes tienen preguntas, si quieren hacer comentarios al respecto, la idea es que lo vamos a dejar para el final. ¿Listo? Pero les voy a contestar todas las preguntas. Si ustedes han experimentado sensaciones físicas con respecto a la ansiedad, la idea es escucharlos a todos porque pues digamos que también es un espacio participativo. No solamente que me escuchen a mí, sino que también participen las personas que hacen parte de este proceso. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho que hayan tomado el espacio. Es un tema muy importante, es algo que en el ambiente y a nivel del mundo, a nivel de salud mental, es evidente la situación real, no solamente en casos de ansiedad, sino también se ha comprobado también casos de depresión, estados de pánico que están experimentando las personas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esto no es algo para pasarlo a la ligera, ¿sí? Tanto la importancia de la situación de salud que tiene que ver con el coronavirus, a nivel físico también está la parte mental. Y hay que tener en cuenta que, vamos a dar un ejemplo, que alguien contagiado con una situación emocional delicada también puede influenciar en su situación médica, ¿sí? Y alguien que no esté contagiado, si está pensando que se va a contagiar, si vive en el temor de manera permanente, también puede experimentar muchas sensaciones negativas, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio muy positivo el día de hoy. Y la idea es que al finalizar todos levanten la mano y hagan las preguntas correspondientes al tema. Entonces, vamos a ver que estamos sufriendo de un trastorno de ansiedad. En primera medida, les voy a aclarar qué es la ansiedad. La ansiedad es algo que todos los seres humanos experimentamos en cualquier momento de nuestras vidas.
Un ejemplo, pasamos la calle sin percatarnos y el carro pita. Inmediatamente hay una modificación en nuestro sistema nervioso y nosotros nos alteramos. ¿Qué hacemos? Pasamos rápido, pero ya hay una sensación física y ahí tenemos una emisión de lo que significa la ansiedad. Cuando le tenemos miedo a algo, por ejemplo, le tenemos fobias a las arañas, a los ratones, a algún tipo de animal o situación, experimentamos ciertas sensaciones físicas. ¿Qué sensaciones físicas sentimos? Dolor en el estómago, nos sudan las manos, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, sudamos, ¿sí? Diversas situaciones. Hay una persona que tiene aún activado el micrófono, entonces para que por favor nos apoye apagando, para que podamos escucharnos. ¿Qué sucede también de manera natural, por llamarlo de alguna manera, en la ansiedad? Cuando tenemos que ir a practicarnos un procedimiento médico al cual le tenemos temor, como colocarnos una inyección, como ir al odontólogo para algunas personas, como hacernos algún examen especializado, empezamos a tener. Les solicito el favor a la persona que tiene activados los micrófonos o a las personas que están ingresando en este momento que apaguemos el micrófono para que todos nos podamos escuchar. Como les informé hace un momento, el ciclo de preguntas los vamos a hacer al finalizar. La idea es que si alguien no me escucha, me escriba para saber que todos me están escuchando. ¿Listo? Continuamos. Como les venía diciendo, nosotros los seres humanos tenemos siempre y Ana aparecen Milena Vargas. Ana Milena Vargas, por favor, tu micrófono, ponlo en silencio. Muchas gracias. Joana Moreno. Todas las personas que Lady. tienen activado el micrófono, por favor, me pueden apoyar apagándolo. Gracias. Listo. Listo. Sí, continuemos. Entonces, les venía diciendo, todos los seres humanos experimentamos ansiedad, unos más marcadas que otros. Hay algunas situaciones que desencadenan a un trastorno de ansiedad, ¿sí? ¿Qué situaciones pueden llevar a un trastorno de ansiedad? La situación que estamos viviendo hoy en día, que es el coronavirus o el COVID-19. ¿Qué sucede? Hay una cantidad de situaciones que se experimentan en torno al COVID-19 y es miedo, preocupación excesiva, temor, ¿sí? ¿Qué nos alimenta esa situación de manera permanente? Los medios de comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Hay una situación con el medio de comunicación que en la búsqueda de informar saturan la información. Además, están nuestras amigas redes sociales, en las que también informaciones falsas nos llevan al pánico, nos llevan a la preocupación, nos llevan en muchos casos a la desesperación, ¿sí? ¿Qué sucede? Nuestras reacciones emocionales y físicas, producto de las emociones, a veces nos juegan una mala pasada. Un ejemplo, yo les decía hace un momento para las personas que se están conectando, la ansiedad es un estado de agitación. La ansiedad se produce en diversos momentos de nuestra vida y bajo muchas situaciones. Ya les había dado ejemplos de cuando vamos al médico y algo nos genera ese temor, por ejemplo, que nos hagan un tratamiento odontológico, que nos coloquen una inyección, alguna situación, por ejemplo, que alguien nos intente robar algún objeto en la calle. Diversas situaciones nos provocan ansiedad. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos ansiedad? Ya les voy a contar todos los síntomas que hacen parte, pero muchos de ellos puede ser sudoración, taquicardia, temblor en las manos, dolor de estómago, o se pueden generar muchas emisiones físicas con respecto a la ansiedad. ¿Qué sucede con el COVID? Hay dos partes muy importantes que nos generan esos episodios ansiosos, que son los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Hay mentiras dentro de las redes sociales? Claro, hay mentiras dentro del sistema de comunicación en televisión, radio, etcétera. También hay información falsa también y está permanente en las redes sociales. Entonces, hay diversas preocupaciones, ¿sí? La preocupación número 1 con respecto al COVID, ¿cuál es? Que nos contagiemos. 2, que ese contagio nos pueda generar una enfermedad muy fuerte,
¿sí? Que tengamos que separarnos de nuestras familias para pasar esa cuarentena si estamos contagiados y que ahí está presente que podamos morir, ¿cierto? Por otro lado, también están otras preocupaciones. Entonces está la parte económica, ¿cierto? ¿Qué hago si no trabajo? Que los puede pasar a muchos, a otros no, ¿sí? ¿Qué pasa si no cancelo todas las cosas que yo tengo que cancelar mensual? Si tengo hijos, oiga, la preocupación de que mis hijos no están asistiendo a clase, no están evolucionando en el proceso de clase, ¿qué está pasando con ellos? Ellos también llevan la misma cantidad de tiempo que nosotros sin salir, ¿cierto? Sin hacer las actividades que normalmente hacemos, eso también nos produce ansiedad, ¿sí? Nuestra vida cambió 100%, estamos en nuestras casas, no salimos, la parte social que es tan importante porque cuando uno se siente mal y habla con otro, ¿sí? Se siente un poco mejor. Cuando uno le puede decir al otro, oiga, me siento mal, compartiendo el mismo espacio, decirle al otro, me siento mal, también es desequilibrar la estructura de la familia. Que uno pueda hacer el ejercicio de manera permanente y es a hablar con sus familiares cercanos a través de los celulares, de videollamadas, etcétera, pero no es lo mismo. Entonces se generan situaciones en torno a la ansiedad muy fuertes. No pasa todos los días. Hay personas que les pasan momentos de ansiedad, por ejemplo, cuando sale la noticia que salió hace unos días que se alargaba el periodo de cuarentena, entonces hubo un momento y una situación muy difícil con respecto a esos estados de ansiedad. También están los pensamientos negativos, entonces hay personas que, por ejemplo, cercanas o en la zona o en el barrio hay personas contagiadas, entonces ya empiezan nuestros pensamientos negativos a trabajar. Me voy a contagiar, me va a pasar algo, me voy a morir, mi familia se va a contagiar, me voy a afectar, cualquier cantidad de cosas. Además que creemos todo lo que nos dicen las demás personas. Entonces nos llama alguien para decirnos que hagamos una infusión con ajo y que eso nos va a quitar el coronavirus, o que hagamos una limpieza total a la casa y eso va a impedir que el coronavirus entre a nuestros hogares. O sea, hay muchas informaciones también erradas y no erradas, ¿sí? Que afectan a las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es muy importante? La persona que tiene el micrófono abierto para que por favor me apoye con el tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué situaciones nos generan a nosotros el coronavirus como tal? Primero, baja autoestima porque pensamos que en los episodios de ansiedad que nunca se va a terminar la cuarentena, que el coronavirus no va a desaparecer, que nos vamos a enfermar absolutamente todos. Hay muchas cosas que no son ciertas. Hay una realidad con respecto al coronavirus y tenemos que hacerla consciente, y es que en este momento no hay una vacuna para curar. Que al finalizar la cuarentena, cuando ya iniciemos nuestras actividades, el coronavirus no va a desaparecer hasta que no exista una vacuna que la cure, ¿sí? Esa es la realidad. Pero eso no quiere decir que nuestra vida se acabó porque tuvimos un cambio bastante brusco, externo, que está generando en nosotros mucha presión. Que es importante saber que esto va a tener que pasar en algún momento, que la vida no ha terminado, que al contrario, este es un proceso para reinventarnos, para mejorar, para pensar que todo va a pasar y que vamos a tener nuevas ideas. Así como hemos empezado muchas veces, también lo podemos hacer hoy, ¿sí? Por nuestras familias y por nosotros mismos. La situación es muy tensionante, la información de las redes, la misma información que da Secretaría de Salud es muy difícil de manejar y nadie está diciendo que no. No les estoy diciendo en este momento que nadie tiene por qué sentir ansiedad, nadie tiene por qué sentir preocupación excesiva. Puede que muchas personas ya hayan tenido una sensación de pánico, ¿sí? Que ahorita lo vamos a dialogar al final, si quieren contarlo. Eso no quiere decir que a ustedes no les pase y que no lo puedan tener y que ya se convirtió en un trastorno de ansiedad. No, la ansiedad pasa. Hasta las personas que tienen el trastorno como tal, llega un momento en el que pueden controlar esas sensaciones y las crisis pasan, ¿sí? No quiere decir, yo no les estoy diciendo ahorita, no, es que ustedes no pueden tener ansiedad, eso es el colmo, eso no puede ser. No, porque estamos atravesando una situación muy difícil. ¿A qué los estoy invitando? A que aprendamos un poco, y ese es un ejercicio y una tarea más en estos momentos, a conocernos. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Sí? Que estoy sintiendo que me sudan las manos, que me tiemblan las manos, que pierdo el control con facilidad, que empiezo a llorar sin tener una razón. ¿Qué está pasando conmigo? Cuando yo reconozca eso, puedo aprender a controlarle, y ese es un ejercicio muy positivo de la ansiedad.
Entonces, vamos a mirar, aquí en la imagen les muestro un poquito cuál es el espiral de la ansiedad. Entonces, aparece una situación. Entonces, ¿cuál es la situación? El coronavirus, ¿sí? Empiezan mis síntomas físicos. Entonces, ¿qué síntomas físicos puedo experimentar? Miles. Cada persona, desde la manera como asume su emocionalidad, ¿sí? Tiene sus síntomas. Obviamente hay unos que enmarcan la ansiedad, pero no a todo el mundo se le presentan de la misma manera. ¿Cuáles son los síntomas? Sudoración en las manos, temblor en las manos, taquicardia, pueden sentir en algunos casos vértigo, a otras personas pueden sentir que se van a desmayar, otras personas que no pueden respirar, hay otras personas que sienten un fuerte dolor abdominal, hay otras personas que sienten dolor en la parte baja de la espalda, hay diversos, ¿sí? Según también el tipo de manejo de las emociones, ¿sí? Luego que empieza, los pensamientos negativos. Entonces, en torno al coronavirus, ¿qué podemos haber pensado? Que nos vamos a morir, que todos nos vamos a contagiar, que vamos a afectar a las personas cercanas, que esto nunca va a acabar, porque siempre está como esa sensación cuando empieza, digamos que uno está siempre a la expectativa porque uno no sabe qué va a pasar. Entonces, cuando empiezan a alargar la cuarentena, que ya hemos tenido 3 fases de los protocolos de cuarentena, ahorita se habla de un aislamiento inteligente, empieza esa sensación de que yo no sé qué va a pasar, en qué nos va a afectar, hay personas que dicen, oiga, la economía se va a acabar, otros dicen nos vamos a morir del hambre, otros dicen qué vamos a hacer, la economía no se va a reactivar, el mundo se va a acabar, esto es el final del mundo, otras personas respetando obviamente la religión de todo el mundo, entonces ya se meten totalmente en la información religiosa, entonces unos hablan del apocalipsis, respetando obviamente las personas que son cristianas, católicas, etcétera, otros hablan de otras cosas, que es el fin del mundo, depende, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos llenamos de una cantidad de información y en nuestra cabeza empiezan a funcionar todas, y mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Y si yo los contagio, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí está permanentemente la información. Luego, ¿qué empiezo a hacer? Entonces, ya que tengo tantos pensamientos negativos, entonces yo hago como un alto y digo, oiga, espere un momentico. Eso también lo hace directamente en nuestro sistema nervioso. Entonces, internamente uno dice como si uno tuviera una voz interna, oiga, espere un momentico, tengo que calmarme porque las cosas no son así. Entonces, empiezo a evitar la información. Entonces, hay personas que dicen, ay, no quiero volver a oír el noticiero, no soporto una noticia más. Entonces, empiezan a hacer una evitación de la situación. O empiezan a hacer otras actividades para olvidarse, pero ahí sigue mentalmente esa información y ese pensamiento negativo. ¿Qué pasa? Ya empiezo a experimentar otras sensaciones y uno dice, oiga, no me puedo controlar, me tiemblan las manos y no logro generar tranquilidad, ¿qué me está pasando? Empiezan a haber fases de insomnio, empiezan a haber muchas cosas. Yo sé, por la situación, muchas personas están sufriendo de insomnio, están sufriendo también de estados de preocupación excesiva que les hacen sentir manifestaciones físicas muy delicadas. ¿Qué es importante? Que empecemos a pensar en otras actividades y en otras cosas, ¿sí? Cuando yo me siento muy amenazado por una situación, por ejemplo, cuando yo veo cerca un vehículo que me va, ¿yo qué hago? Yo reacciono y corro para que no me vaya a generar ningún daño físico. En este momento yo no sé cómo hacerlo porque no sé cómo atacarlo. Sé lo que me dicen todas las informaciones, que debo usar tapabocas, que debo cuidarme, que debo salir de mi casa lo mínimo posible, pero yo no sé cómo resolverlo y realmente no hay una manera de cómo resolverlo. ¿Cuál es la manera más sencilla de hacerlo? Pensar que esto va a pasar, que esta situación va a finalizar en algún momento, que realmente, y le soy muy honesta, la situación no va a volver a como estábamos, porque hemos pasado y atravesado por un momento difícil, no solamente nosotros, sino el mundo entero. Pero esto también debemos mirarlo por el lado positivo. ¿Qué nos dejó positivamente? Y ese es un ejercicio que quisiera que cada uno de ustedes, sin que me lo digan a mí, hagamos en este momento. Entonces vamos todos a pensar, ¿qué cosas buenas, cierto, nos ha traído esta situación? Yo podría decirles muchas, por ejemplo, el acercamiento de nuestra familia, de nuestro núcleo principal. ¿Cómo nos hemos acercado? ¿Cuánto tiempo al día no estábamos porque estamos en el corre-corre frenético de todos los días? ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por realmente hablar con nuestra familia, con nuestro núcleo principal? Lo hemos hecho, estamos pendientes, todos los días preguntamos, oiga, así no estemos en el mismo espacio con nuestros familiares cercanos, llamamos cómo amaneció, están bien todos, cómo va todo.
Eso no lo hacíamos tanto antes, y si lo recordamos, no lo hacíamos. Las personas que son padres de familia, estamos más cerca de nuestros niños, que no ha sido fácil, no, el proceso educativo de ellos no, estar con ellos 24 horas del día tampoco, pero nos ha acercado, ¿sí? Nos ha acercado a ese encuentro entre personas, a ese encuentro positivo entre el uno y el otro, que empezamos a dejar de lado por el uso de la tecnología, ¿sí? Entonces, es importante también entender que estas cosas también nos ayudan a reinventarnos, a decir, oiga, yo estaba haciendo de pronto, tenemos esos espacios de reflexión, de decir, oiga, mire, yo estaba trabajando, no sé, 1, 2, 3 de la mañana sin parar y no pensaba en mí, no tenía una buena alimentación, ¿sí? Esas cosas también sirven para pensar en lo positivo, no debemos quedarnos siempre en lo negativo. Eso es lo que también presiona para que situaciones como la ansiedad se salgan de control. Porque si yo todo lo veo negativo y todo lo veo negro y yo no veo una opción, pues ahí empiezan a presentarse en esas situaciones. ¿En qué momento nosotros podemos hablar de un trastorno de ansiedad? Tengo abierto un micrófono de alguien para que porfa me ayude cerrando el micrófono, ¿listo? Entonces, ¿en qué momento de las fases de la ansiedad puedo yo definir que hay un trastorno de ansiedad? Entonces, es muy importante que existe un trastorno de ansiedad cuando ya se repite constantemente esa sensación física que les acabo de hablar hace un momento, se repite constantemente, ¿sí? Entonces ya no es algo que me pasa esporádicamente, sino algo que me está pasando todos los días. Entonces ahí hay que poner atención. No les estoy diciendo que al iniciar una fase de trastorno de ansiedad tenemos que mandar a la persona que se medique. No, hay muchas otras herramientas que se pueden utilizar para mejorar esas situaciones, ¿sí? Que es muy importante que hoy pensemos positivos, que al finalizar esta conferencia ustedes piensen positivo. Piensen que no todo lo que está en torno al coronavirus en este momento es malo, porque no lo es. Hay situaciones muy positivas en torno a este proceso, ¿sí? Hoy somos más unidos que ayer, hoy pensamos más en el otro, ¿sí? Uno piensa, oiga, ¿será que el señor vigilante del conjunto donde vivo tiene todos los alimentos? Oiga, yo tengo acá, voy a llevarle. Oiga, tal persona no tiene, venga, miremos cómo le ayudamos. Hoy somos más solidarios, ¿sí? No todos, pero muchos de nosotros sí lo somos. Hoy ya pensamos más, oiga, ¿qué pasa si la persona no tiene sus alimentos o no tiene un espacio donde vivir? ¿Sí? Hoy pensamos en eso. Antes de pronto lo pensábamos, pero no como se ve hoy en la realidad. Entonces, no todo lo que está sucediendo es negativo. Hay una manera siempre en la vida y a veces las cosas pasan por algo definitivamente que nos ayudan a reinventarnos. Algo de lo que estábamos haciendo no estaba tan bien y en este momento en que la vida se detuvo, porque ojalá la vida fuera esa línea recta perfecta, pero también nos sentiríamos incómodos y también sufriríamos de ansiedad, porque entonces ya nos iríamos a la ansiedad hacia el otro lado. Oiga, ¿por qué todo es tan bueno? ¿Por qué no pasa nada negativo? ¿Qué será lo que está pasando? Porque así es el ser humano. Entonces, ¿qué es importante? Que recordemos y pensemos cada uno de nosotros cuáles son las cosas positivas que ha tenido esta situación, ¿sí? Pero no interrumpamos esas cosas positivas en nuestra mente diciendo, no, pero es que la cuarentena ha sido terrible. Sí, nada ha sido fácil, ¿sí? Y es entendible que sintamos angustia, es entendible que sintamos miedo, es entendible que sintamos temor, que nos preocupe la situación de nosotros, claro que sí, ¿sí? Pero que eso también nos ayude a pensar cómo podemos cuidarnos de una mejor manera, cómo podemos también entre todos buscar la manera de que cuando llegue su momento, por ejemplo, ahorita en el aislamiento que se está pensando inteligente, empezamos a salir conscientes de que el coronavirus no se va a ir, conscientes de que tenemos que seguirnos cuidando, conscientes de que hay que ayudar al otro, ¿sí? Y conscientes de que las cosas van a ir mejorando poco a poco, pero que no van a mejorar inmediatamente, ¿sí? Entonces, hay que sacarnos de la cabeza la idea de que ahorita el 27 de abril todo va a funcionar como era antes. Eso no va a pasar porque no hay una vacuna que nos indique de esa manera, ¿sí? Se dice que más o menos la vacuna va a aparecer en unos 6 meses y están trabajando todos los científicos del mundo en ese ejercicio. Pero eso no quiere decir que las cosas van a funcionar perfecto y aquí se acabó todo. No. Entonces, seamos conscientes de eso para que podamos controlar nuestra ansiedad. Es importante. ¿Cómo sabemos que una persona tiene ansiedad?
Entonces, personas que se desbordan en sus sentimientos, eso ha pasado estos días. Creo que a muchos les ha pasado que se desbordan en el comportamiento, ¿sí? Digamos que estar en el mismo espacio todos los días y haciendo lo mismo. De pronto no pasábamos tanto tiempo con las personas del núcleo familiar porque teníamos diversas actividades, trabajo, estudio, etcétera. Eso también genera esa situación, ¿sí? Tiene que tener todo bajo control, entonces esa persona que obviamente hay una organización y es muy importante estar organizados en este tiempo para hacer nuestras actividades, ¿sí? Pero entonces, si se pierde algo de ese control, entonces me salgo de control, vuelvo y repito, el término suena redundante, pero es así, y pierdo todo lo que había logrado y no puedo continuar con mi actividad, ¿sí? Hay ahorita una situación que está generando mucha ansiedad y es esos excesos de ver televisión, excesos en diversas actividades. Por ejemplo, hay personas que están excesivas mirando todas las noticias, absolutamente las noticias de la mañana, del mediodía, de la tarde, los cortos que hacen para dar la información, miran en las redes sociales y vuelven y revisan cuántos contagiados hay y siguen todo el día. Eso genera una generación de ansiedad terrible, ¿sí? O otra cosa excesiva es que tomo tinto todo el día o café todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, todo el día tomando café, o fumo en exceso, o sea, me desbordo, o la alimentación. Entonces, como en exceso, ese es un síntoma de ansiedad. Entonces, yo comía normalmente mis 3 comidas muy controladas, entonces últimamente no, entonces como chocolate, como galletas, como entre los tiempos de la actividad diaria, entonces como muchísimo, ahí estoy mostrando que hay algo que no anda bien. Y yo trato de suplirlo, porque los seres humanos somos así, con algo que yo considero, porque es mental, que me está generando tranquilidad. Las personas toman tinto porque dicen, ay, no, es que me activa, me tranquiliza. Si, por ejemplo, estoy bajo de pila porque tengo algo de sueño, yo tomo café y me activa. Es cierto, la cafeína nos activa, pero eso no quiere decir que nos vaya a quitar la ansiedad. Lo mismo que el chocolate nos activa, pero eso no quiere decir que si yo me como 10 chocolates en un día, ya no voy a sentir absolutamente nada, ¿sí? También puede pasar en el marco de la ansiedad que mi apariencia ante las personas de mi núcleo familiar y ante las personas, digamos, laboralmente, in-home hablando, perfecta, yo no siento nada, yo estoy muy bien, a mí no me pasa nada, ¿sí? Pero realmente el comportamiento se nota, ¿sí? Ese exceso de protección, es muy importante que nos cuidemos. Y es muy claro el uso de tapabocas, nuestro lavado de manos, el uso de antibacterial. Pero ya el exceso, si yo hago limpieza a la casa 5 veces en el día, si la persona que sale por los alimentos se baña 5 veces en el día y se lavan los zapatos y se lava la ropa, y o sea, ya es excesivo, también estamos teniendo una muestra de ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, es necesario que nos cuidemos, claro que sí, pero nosotros no nos podemos pasar al exceso, porque eso nos puede llevar también a situaciones mentales delicadas. Por eso les digo, no es solamente que nos contagiemos de coronavirus, también existe una problemática y es muy grave en este momento y es la salud mental de las personas. Nosotros podemos perder la razón de un momento para otro si no sabemos hacer un ejercicio consciente de autocontrol. Entonces, ese es un ejercicio muy importante que debemos hacer todos. Les voy a contar un poquito, unos datos estadísticos que tengo de China, que digamos que es una de los países del mundo que, digamos, ya ha evolucionado un poco más en tiempo, hablándolo, el coronavirus. Digamos que ahorita ya hay zonas en China donde se desarrolló el virus, donde inició el virus, por llamarlo de alguna manera. Se habla de muchos temas, que un murciélago, se han hablado de muchas cosas, también temas políticos. Ahí inició el virus. ¿Qué sucedió? En este momento, aún que ya, digamos, no hay tanta emisión de la propagación del virus, que ya es mínima en muchas zonas de China, hay unas afectaciones mentales muy serias, ¿sí? Entonces hablamos que un 42.6% de 18.000 ciudadanos han tenido síntomas de ansiedad relacionadas con el coronavirus y el 16,6% de 14.000 mostraron indicios de depresión, ¿sí? Esta es una realidad. Como ustedes han visto también, hablando de datos estadísticos de Colombia, han aumentado
todos los factores de violencia intrafamiliar en los hogares, ha aumentado el tema de maltrato en los hogares, está desbordado, se han habilitado varias líneas telefónicas en Colombia porque se ha desbordado esa situación. ¿Por qué? Primero, porque no estábamos compartiendo mucho tiempo con nuestras personas cercanas como lo estamos haciendo hoy. Dos, es difícil el manejo, tanto con nuestras personas menores como son los niños, con nuestros adultos mayores. Las personas adultas también pierden el control, es fácil que entremos en conflicto. Entonces, esto es una realidad. Hace poco, nuestra vicepresidenta habló de que va a salir la política, por fin, pública de salud mental, que tiene en Colombia unos problemas de fondo, y se los digo porque es necesario. No es malo ir al psicólogo, no es un delito que uno sienta ansiedad en este momento, no es un delito que uno esté pasando por un mal momento, ni es malo, ni es negativo, ni absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué es importante? Que pidamos ayuda. Si nosotros vemos de verdad que no podemos manejarlo, que no hay una forma de autocontrol de nuestra ansiedad, pidamos ayuda, ¿sí? Hay una mala dimensión de ir al psicólogo y es que las personas piensan que porque uno va al psicólogo es porque está loco. Eso no es cierto. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos la ayuda de un profesional para que nos guíe, ¿sí? Entonces es importante que si vemos nosotros que la situación se está saliendo de control, pidamos ayuda, ¿sí? Reconozcamos primero que algo está pasando y ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy, ahorita, en lo que nos queda de conferencia, para saber si realmente qué está pasando y qué no, y qué va bien y qué no, para poder detectar si realmente es un episodio de ansiedad que yo puedo controlarlo y ya, o ya estoy entrando en un proceso de trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión. Entonces, ¿qué es importante? Y esto les voy a ser muy franca, cuando uno está en esos episodios de ansiedad, entonces las personas utilizan términos como deja el show, debe ser más fuerte, estás loca, calma, que es una palabra que utilizan las personas para generar de pronto en ese ejercicio mental tranquilidad a la otra persona, o como para sacarla de ese estado porque también a la otra persona le genera molestia. No es fácil estar en un estado de ansiedad, ¿sí? Todos los hemos experimentado, pero a todos nos cuesta reconocer que no es fácil estar en este estado de ansiedad, ¿sí? Poderle decir al otro cosas como, ¿qué necesitas? Estoy aquí para escucharlo. ¿Quieres hablar del tema? ¿Sí? Sé lo difícil que es esta situación. No solamente nuestros adultos, nuestros abuelos también necesitan escuchar eso. Nuestros niños. A veces nuestros niños dicen, estoy aburrido, ya no puedo más. No es fácil para ellos tampoco, ¿sí? Al igual que para nosotros es difícil, para ellos también es muy difícil, ¿sí? Nosotros decimos, no, es que los adultos somos los que cargamos con el problema, con la parte económica, que las empresas, que los sueldos, que una cantidad de información impresionante tenemos nosotros, pero nuestros niños también nos escuchan y ellos también sufren lo que nosotros sufrimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Dejemos a las personas que tomen su tiempo, que si necesitan estar a solas un momento para tranquilizarse, déjenlos, ¿sí? Preguntémosles, oye, ¿qué necesitas? ¿Quieres hablar? ¿Quieres que te escuches? ¿Quieres desahogarte? ¿Tienes ganas de llorar? Hazlo, ¿sí? Permitirle al otro también que pueda hacer ese ejercicio. Eso es valioso y muy importante. Hay un ejercicio y es que las personas no aceptamos al otro cuando tiene alguna emisión en su comportamiento diferente. Entonces, si la persona está de mal genio, uno dice, no me la soporto más. Si la persona de pronto amaneció triste y está llorando, entonces la otra persona le dice, no, pero ¿por qué llora? ¿Pero qué pasa? Pero entonces ahí se generan los choques en los comportamientos, ¿sí? No está mal que nos sintamos así. Nosotros somos seres humanos y estamos pasando por una contingencia que nadie esperaba. Muchas personas dicen, no, yo no me esperaba una situación, yo no puedo creer esto. Está pasando. Lo importante que es que entendamos al otro también un poco, ¿sí? Yo no les digo pónganse en los zapatos porque así yo me pusiera los zapatos de ustedes finos de la marca profesional. Ustedes no van de la última marca, pues, del mercado. Puede que a mí no me gusten esos zapatos. ¿Qué les estoy diciendo? Entendamos la situación, entendamos que el otro también siente y que también le duele y que también le preocupa y que también siente angustia, ¿sí? No está mal, y aquí les muestro en la imagen de la diapositiva, a veces nos duele el pecho y uno siente como si nos estuviera, las personas dicen, ay, siento como si me estuviera dando un infarto, que hay un dolor en el pecho, como una molestia en el pecho.
Eso no tiene nada que ver con nuestro corazón, realmente hace parte de un protocolo de ansiedad que a veces sentimos cuando tenemos mucho temor a algo o algo nos preocupa tanto que no lo podemos controlar, ¿sí? Para no ir muy lejos, les voy a dar un ejemplo. El fin de semana pasado fallecieron 2 médicos de 2 clínicas en Bogotá. Se generó mucha tensión en torno a ello porque uno de los 2 médicos de la Clínica Colombia es muy joven. Nunca se informó que él tuviera enfermedades asociadas que le causaran la muerte. Entonces entró la preocupación. Entonces muchas personas dicen, no, entonces ahora nos vamos a morir todos. Si él se murió, nosotros también nos podemos morir. Y empieza una cantidad de pensamientos negativos en nuestra cabeza. Se generó mucha tensión. Por ejemplo, mostraron el carro fúnebre saliendo de la Clínica Colombia y los médicos aplaudiéndolo. Y había mucha tensión en torno, muchas personas lloraron en la situación, viendo esas imágenes en televisión. ¿Qué nos pone a pensar eso? Que nosotros podríamos morir por el coronavirus. Realmente, y de los estudios que han realizado, no es altamente letal. Es altamente contagiosa, pero no es una enfermedad altamente letal. ¿Qué sucede con el coronavirus? Hay predisposiciones en personas que pueden llevar a la muerte, pero si realmente nosotros con conciencia entráramos a mirar qué le pasó a él, podemos ver que se hizo un diagnóstico muy tardío, que eso fue lo que causó la muerte. A él le diagnosticaron el coronavirus cuando ya estaba en fase de cuidado intensivo, ya muy grave. Entonces no se percataron porque él empezó con un síntoma diferente, que eran dolores de cabeza, sí tuvo fiebre, pero no se hizo como una atención como debería ser. Esa es una de las razones. Puede que hayan otras razones, puede que sí, que realmente en él no hubo predisposición, sino que su sistema de defensas no estaba preparado para asumir el virus, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nos vayamos a morir todos, que se acabó el mundo, porque esos son los pensamientos que tenemos ahora. Entonces, ¿qué nos dice esta diapositiva? Si nos duele el pecho, es un ataque de ansiedad. Obviamente, no necesariamente aclaro porque puede que alguien esté dando un infarto, un preinfarto y nosotros hablando de ansiedad suena gracioso, pero es así. Obviamente la sintomatología de un infarto y un preinfarto es diferente, obviamente hay dolor en el brazo, hay hormigueo, hay una cantidad de sintomatología diferente. Esos dolorcitos que aparecen en el pecho, como si sintiéramos que nos falta la respiración, que algo nos va a pasar. ¿Qué es? Realmente es esa sensación que tenemos los seres humanos de temor, de que algo no podemos controlarlo, ¿sí? Que se sale de nuestro control, se salió. Y como yo no tengo ese control, mi cuerpo, ¿sí? Que es esa defensa que yo tengo. Por eso es que cuando yo tengo una infección me da fiebre, ¿cierto? Como él se defiende, él me va a mandar una cantidad de señales físicas, ¿sí? Que en psicología eso se llama somatizar. Entonces yo somatizo y esa es la sensación. Eso no está mal, ¿sí? Nadie dice que sea normal o anormal. Eso nos puede pasar porque estamos pasando por una situación muy difícil, ¿sí? Entonces, quiero aclararlo porque eso nos puede pasar. No quiere decir que, no, entonces ya tengo un trastorno de ansiedad, por favor, atiéndame ni medíqueme inmediatamente. No, no se trata de eso. ¿Sí? Es una situación particular que va a pasar y que yo me voy a controlar. Como les digo, nosotros somatizamos muchas cosas. ¿Qué es somatizar? Que mi cuerpo muestra cierta sintomatología de algo que está pasando. Pero a su misma vez, mi sistema nervioso, ¿sí? Le dice, espere un momentico. Es como si tuviéramos un botón dentro de nuestro cuerpo que dice, espere. Entonces, él empieza a bajar de alguna manera esa sensación que tenemos. Y también nuestros pensamientos también ayudan a eso, ¿sí? Que es muy importante. Hay dos momentos diferentes, la ansiedad y la calma. ¿Quién tiene el poder de calmarse? Yo mismo. Nadie lo puede hacer por mí, ¿sí? Alguien puede decirme, cálmate. Yo lo escucho, pero no va a lograr nada en mí. ¿Quién lo puede hacer? Yo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calmar la ansiedad. Es muy importante. Aquí tenemos 3 zonas en el coronavirus. Zona de miedo, zona de aprendizaje y zona de crecimiento. Entonces, en la zona de miedo hemos estado muchos. Cuando inició el proceso, uno sentía eso, ¿no? Entonces, es emociones de miedo, ira, llanto. Uno decía, pero esto cómo está pasando, pero cómo que nos vamos a quedar en la casa, ¿sí? Personas que compraron compulsivamente, me quejo todo el tiempo, reenvío mensajes, por ejemplo, han mandado por WhatsApp muchos mensajes de audio donde dice que el mundo se va a acabar, que estemos preparados. Cada semana mandan un mensaje diferente diciendo que estemos preparados porque cada semana el contagio va a ser peor y van a morir muchísimas más personas. Y
y todos los días recibimos esa información. Entonces, ¿yo qué hago? Para generar... Por favor, Giovanni, apagamos el micrófono. No sé quién más se le prendió. Bueno, entonces, ¿qué genero? Yo me irrito con facilidad, entonces alguien me habla y yo poco me comunico, ¿cierto? Si no lo hablo es con ira, contesto mal, no me soporto que me hablen, siempre pido que me dejen solo. Y esa no es la manera de resolverlo. O sea, nosotros no nos podemos quedar en la zona de miedo porque ahí es donde van a aparecer los trastornos de ansiedad. Zona de aprendizaje. Entonces, número 1 y muy importante. Dejo de consumir lo que me hace daño. Entonces, no hago un exceso de verificación de noticias. No es necesario. No me excedo en los alimentos. ¿Sí? Yo tengo que soltar lo que no puedo controlar. Yo hay cosas que no puedo controlar. ¿Qué no podemos controlar hoy? El coronavirus. Nosotros no lo podemos controlar. ¿El contagio va a ir en aumento? Sí. Pero no es el ejercicio de que porque cada semana, como dice el audio, van a ver que tenga mucho cuidado, que no se asome a la puerta. No. Realmente las pruebas tienen un atraso de 15 días para que salgan en televisión. Entonces, lo que está saliendo hoy en televisión de contagio es lo que se recopiló en pruebas de 15 días atrás. Entonces, obviamente va a ir aumentando, es natural. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me puedo contagiar de todo lo que me dice todo el mundo, ¿sí? Porque yo definitivamente no lo puedo controlar y la verdad absoluta sobre el coronavirus no la tiene nadie. La vamos a tener, esa verdad absoluta, cuando aparezca la vacuna. Antes no, yo no lo puedo cambiar, ¿sí? ¿Qué ejercicio tengo que hacer en mi zona de aprendizaje? Identificar mis emociones. Oiga, yo durante este tiempo me han dado ganas de llorar fácilmente, se me duermen las manos, siento hormigueo en las manos, me sudan las manos, me duele mucho el cuello, estoy teniendo insomnio, me estoy alimentando mal, unos en exceso y otros que han evitado comer al máximo, ¿sí? Yo tengo que saber y reconocer cuáles son mis emociones. Entonces vamos a hacer este ejercicio en 2 segunditos. Vamos a cerrar nuestros ojos y cada uno va a pensar en sus emociones. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué me ha pasado a mí estos días? Pero lo más importante que vamos a hacer y el ejercicio más importante que vamos a hacer es cómo lo voy a solucionar. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo puedo hacer para solucionarlo? Número 1. ¿Quiénes dependen de mí? ¿Para quiénes yo soy el ejemplo? ¿Quiénes necesitan de mi apoyo? No solamente nuestros hijos. Hay adultos mayores que también están esperando de nosotros una reacción, ¿cierto? Como nuestros abuelos, ¿sí? Las personas de las empresas. Oiga, yo soy el gerente de mi empresa y ellos esperan una reacción de mí. No quiere decir que yo no sienta ansiedad, no quiere decir que yo no sienta miedo. Claro, la mayoría de los empresarios en este momento sienten miedo de que las cosas no mejoren, hablando económicamente. Pero si yo, en vez de verlo por el lado negativo, lo veo por el lado positivo, digo, listo, la cuarentena va a acabar, vamos a retomar, vamos a ser mejores, vamos a tener nuevas ideas, vamos entre todos a salir juntos, es diferente la actitud. Y eso va a cambiar un poco mi estado de ansiedad, ¿sí? Yo no puedo dejar de sentirme mal. Cuando yo sienta que no puedo, es mejor parar, porque todos estamos tratando de dar lo mejor, ¿sí? Todos. Y no es malo sentir, oiga, venga, no puedo más. No es malo hacerlo, podemos hacerlo y decir, no puedo más, parar un momento, decir, oiga, yo tengo que mirar las cosas de otra manera y volver a empezar. Eso no tiene nada de malo, ¿sí? Y en la zona de crecimiento, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, voy a agradecer por lo que tengo. ¿Qué podemos agradecer hoy? Que estamos vivos. Que tenemos una oportunidad de seguir adelante, claro que la tenemos. Que tenemos que cuidarnos, claro que sí. Que vamos a valorar más al otro y que vamos a darnos cuenta que no todo en la vida es trabajar, es hacer dinero, es vivir cómodamente. Hoy nos damos cuenta que no necesitamos de nada de esas cosas, ¿sí? Hoy nos damos cuenta que esas cosas que nosotros compramos materiales, hoy no nos sirven de nada. Hoy estamos en sudadera, en camiseta, ¿sí? Sin joyas. ¿Qué es lo más importante? Nuestra vida, la vida de las personas que dependen de nosotros mismos, ¿cierto? Y la posibilidad que yo tengo de adaptarme a este cambio. A los seres humanos nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios.
a todos, absolutamente a todos. Y yo me incluyo dentro de ese ejercicio, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta adaptarnos? Porque a nosotros no nos gusta salir de la zona de confort. Y hoy hemos salido de ella. Y hoy el ejercicio es, oiga, yo salí de mi zona de confort a las malas, que no debería ser ese ejercicio permanente, ¿sí? Pero salí a las malas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Generar ideas. Yo tengo mucho tiempo para generar, oiga, ¿yo qué podría hacer para mejorar tal cosa? ¿Yo cómo podría hacer para que mi empresa funcione de manera diferente? ¿Yo cómo puedo hacer para que los niños entiendan la información del coronavirus de otra manera? ¿Yo qué puedo hacer para contribuir? No para destruir, ¿sí? Yo tengo que dejar atrás esos pensamientos negativos. Nos vamos a morir de hambre, el mundo se va a acabar, ya no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué es muy importante? Eso. Traigamos toda nuestra creatividad, ¿sí? Si tenemos que colocar una cartulina como hacíamos antes y marcar con un marcador por todo lado y decir, oiga, estas son mis ideas, háganlo, ¿sí? O si quieren hacerlo desde el computador con una actividad personas que saben de diseño y hacerlo, oiga, mire, estas son mis ideas, ¿sí? Hay algo muy importante que nosotros no podemos dejar de hacer independientemente de la situación en la que estamos y es dejar de soñar y dejar de pensar que nosotros podemos mejorar, ¿sí? Entonces, ¿qué es muy importante? Para que empezamos a mirar tics de ansiedad, para que evitemos la ansiedad. Entonces, hagamos horarios establecidos de trabajo, no excesivos, ¿sí? Si no los pudieron lograr, por ejemplo, ustedes hicieron un horario de trabajo en el que tenían que hacer ciertas actividades y no lo lograron, tampoco es malo, ¿sí? No generen episodios de ansiedad porque no están logrando las actividades que lograban antes. Todos nos estamos acostumbrando y todos estamos en un ejercicio todos los días permanente. No es lo mismo trabajar desde casa que trabajar en las oficinas. Si no está rindiendo lo acostumbrado, tengamos paciencia, lo vamos a lograr en algún momento. Todos los seres humanos logramos acostumbrarnos, ¿sí? Organicemos nuestros horarios de alimentación, no nos pasemos de los horarios, debe haber unos horarios establecidos para nuestra alimentación. No nos excedamos en las alimentaciones diarias. Reduce los tiempos de las redes sociales. Como tenemos el celular y nosotros pensamos que es la única herramienta que nos lleva a la tranquilidad, no es cierto. ¿Sí? Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Tiene cualquier cantidad de información sobre el coronavirus de manera permanente. Entonces, no usemos el celular de manera permanente. No lo necesitamos. ¿Sí? Desconectemos. Hagamos otras actividades, no necesariamente laborales, pero sí podemos hacer, ya cuando finalicen nuestros tiempos laborales, hacer otra actividad que no sea uso de celular, televisión. Entonces se terminó la jornada laboral, a las 6 de la tarde está haciendo la emisión del presidente, luego a las 7 las noticias, de 7 a 8 y media las noticias, luego esperamos hasta que llegue la siguiente emisión y vemos la siguiente emisión de noticias, o si no cambiamos de canal, que el horario de las noticias es otro, y así no la pasamos, ¿sí? Hagamos un ejercicio de baño todos los días permanente, nuestra organización diaria es muy importante, tratemos de hacer algo de ejercicio, si no nos gusta mucho el ejercicio de levantar objetos, hacer abdominales, que hay personas que no les agrada, hagamos otro tipo de ejercicio, usemos las redes para eso, busquemos en YouTube música, bailemos zumba, hagamos ejercicios aeróbicos, algo que nos cambie la actividad diaria, que nuestra mente haga otra actividad, ¿sí? Muchos de ustedes, por ejemplo, este fin de semana se enteraron lo que hizo el circo Hermanos Gasca. Entonces, ellos hicieron una emisión el domingo de una parte del espectáculo que ellos dan. Muchas personas usaron este espacio para que los niños miraran, hubo un momento como en el que se nos olvidó lo que estaba pasando y ese es un ejercicio positivo. En redes ahorita hay muchas cosas que podemos hacer que nos distraes, entonces hagamos ese ejercicio. Si no queremos hacer ejercicio porque definitivamente no nos gusta, no es algo que hace parte de la vida de nosotros, escuchemos música, pero no reggaetón, obviamente también si quieren hacerlo en algunos momentos, pero si estamos muy tensionados, busquemos música de relajación, ¿sí? Ella nos va a ayudar. Si tenemos situaciones de sueño muy difíciles, 20 minutos antes de dormir, no dejemos el televisor prendido con todas las escenas de violencia que da
el tiempo prime que tiene la televisión, sino más bien pongamos música de relajación antes de dormir y eso nos va a ayudar a conciliar el sueño de mejor manera, ¿sí? Antes de dormirnos pensemos cosas positivas, entonces pensemos en lo que más nos gusta hacer. Entonces, por ejemplo, a muchos nos gusta viajar, entonces imaginémonos en la playa, ¿sí? Por ejemplo, lo que está sucediendo en Santa Marta en este momento, que debido a que pues, no hay movilidad de personas en la playa, los delfines están cerca a la orilla, en el mar, en Santa Marta, se puede ver desde los edificios. Entonces, pensemos en eso, que estamos con los delfines, que estamos en el mar, a donde ustedes quieran ir. En este momento váyanse para el sitio donde quieran ir. Si quieren ir a Grecia, si quieren ir a México, a donde quieran ir, a los parques de Disney, etcétera, donde sea. ¿Sí? Pensemos en esas cosas positivas antes de dormir. ¿Sí? Es muy importante. Les voy a dejar claro un ejercicio que está generando mucha ansiedad y es ese ejercicio de mirar en las redes sociales la información del COVID. Miren, busquemos fuentes oficiales. ¿Cuáles son las fuentes oficiales? Los periódicos como El Tiempo, que están digitales en este momento, las revistas como Semana, la información oficial. No nos llenemos de información errónea, porque ese es un problema grave, ¿sí? Todos leemos una cantidad de cosas y empezamos a generar, no solamente nosotros mismos, sino con las otras personas. Ay, si supieron que tal persona se murió por tal cosa, que no. No, ¿sí? Las comparaciones son incorrectas, pero les voy a decir, Colombia tiene una situación actual, pero digamos que lograron que empezara el proceso de cuarentena en buen momento, porque si hubiéramos esperado hubiera pasado cosas como en otros países, como Italia y España. Y como por ejemplo países como Ecuador, que la situación en este momento en Ecuador es muy grave, ¿sí? Entonces en Ecuador se ven situaciones como las personas que están muriendo en las calles, ¿sí? Eso no está pasando en Colombia. Entonces también hay que ser agradecidos, ¿sí? Sí hay una gran cantidad de contagiados, hay una cantidad de fallecidos, sí es real, nadie está diciendo que no, pero seamos agradecidos porque primero estamos vivos. Hoy no estamos contagiados, ¿sí? Tenemos muchas posibilidades. ¿Que tenemos que cuidarnos? Sí. ¿Que este proceso sigue después de esta cuarentena hasta el 27? Sí. ¿Sí? ¿Que debemos enfocarnos en la prevención? Claro, sin excesos. ¿Que tenemos que ser conscientes? Sí. Pero también que hay una posibilidad de mejorar, de estar bien y de estar juntos, que es lo más importante para nosotros hoy. ¿Sí? Entonces, aquí les dejo una frase. ¿Sí? Nosotros queremos sentirnos productivos y el perder el control de esa productividad nos saca de esa zona de confort. Tenemos que relajarnos, eso es un proceso de día a día. Entonces aquí comparto con ustedes esta frase. Tenemos otra por acá, ¿sí? Respiremos despacio. La gente a veces se burla de los ejercicios de respiración que hacemos. Respiremos, regalémosle una sonrisa a las personas con las que estamos, un fuerte abrazo y decirles, oiga, yo estoy aquí y vamos a salir adelante juntos, ¿sí? Ya no lo hacemos porque sentimos temor. Entonces siempre estamos en el temor y yo digo mentalmente, ¿yo para qué les digo si no sabemos? No, no sabemos. No sabemos realmente si vamos a salir o no vamos a salir juntos de esto porque no conocemos los resultados, pero yo tengo que creer que eso va a pasar, porque esto tiene que pasar, ¿sí? Hay una situación muy difícil, es claro y es real, pero esto va a pasar. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, generémonos una sonrisa, respiremos despacio, tranquilos, pensemos en otras cosas, ¿sí? Y este es un pequeño ejercicio que yo les dejo. A veces las cosas que hacen nuestros niños para reducir la ansiedad, a nosotros los adultos nos sirven mucho. Entonces, cuando sentamos que se perdió el control y que hay una cantidad de sintomatología que tenemos, por ejemplo, tenemos taquicardia, nos duele el pecho, no podemos controlarnos o tenemos muchas ganas de llorar, hagamos el ejercicio de cambiar ese pensamiento por otra cosa. Entonces, a las personas que les guste hacer mandalas, invitación a que hagamos mandalas, a que pintemos algo, a que hagamos algo en plastilina. Hay miles de actividades que hacen nuestros niños que a nosotros los adultos nos sirven. Y este ejercicio de tira un cuento es muy positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Muchos de ustedes deben tener en casa un dado, entonces lanzamos un dado y empezamos cada uno de las personas de la familia a crear una historia.
Entonces creamos un personaje, un problema y cómo se va a desencadenar nuestro cuento. Y empezamos a hacer. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros personajes? Entonces, la reina, el pirata, un caballo, los que ustedes quieran. Un príncipe, un dinosaurio. ¿Cuál va a ser el problema? Que tiene mucho frío y entonces vamos a encontrar las soluciones. Recuerden que todos los cuentos tienen un final feliz. Entonces, ese es el ejercicio. ¿Para qué hacemos esto? Para cambiar de nuestra mente esta situación que nos está generando ese bloqueo y que está generando esa ansiedad para sacar de ese estado de ansiedad a la persona y empezar un nuevo ejercicio, ¿sí? Las personas dicen, no, pero yo qué me voy a poner a hacer eso. A veces a nosotros los adultos se nos olvida ser niños. Y este tipo de ejercicios nos ayudan a tranquilizar, ¿sí? Si nosotros hoy hablamos con un niño, ellos sí te cuentan que es el coronavirus, que eso es, pero ellos siempre tienen una solución. Muchos de los niños le dicen a sus padres hoy, tranquilos, si pasa algo con la empresa, porque ellos escuchan todo, si uno tiene empresa, si uno está trabajando, o si te quedas sin trabajo, no te preocupes. Yo me pongo a trabajar en tal cosa y solucionamos el problema. En su inocencia, ellos no ven la dimensión. Y ojalá nosotros pudiéramos tener ese poco de inocencia de decir, oiga, si a mí se me acaba todo, yo me levanto, sonrío y vuelvo a empezar. Si hoy pensamos, porque no ha sido solo el coronavirus, ¿cuántas veces nos ha tocado empezar? Uno dice, no, yo muchas, no, yo una vez, no, yo 3 veces, yo 2 veces. No sabemos cuántas veces hemos tenido que empezar y nos hemos podido levantar. ¿Por qué no lo vamos a hacer hoy? ¿Sí? Sí existe un virus, sí hay una situación importante, sí nos genera tensión, pero nos podemos levantar. ¿Cómo? Cumpliendo todas las instrucciones que nos da el gobierno. Muchas cosas no nos gustan dentro de lo que se está generando porque hay muchas personas afectadas en este proceso. Pero si nosotros no nos cuidamos, no vamos a lograr que nada mejore ni nada funcione. Hay personas que todavía hoy no tienen conciencia de lo que está pasando y salen a las calles, se arriesgan. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Pensemos positivo, pensemos que las cosas van a mejorar, que todas las cosas que nosotros hagamos por los demás y por nosotros mismos deben necesariamente ser positivos. Si uno empieza todo desde que se levanta, no es que todo va a salir mal, es que el mundo se va a acabar. ¿Yo para qué trabajo? ¿Yo para qué? Todo va a funcionar mal, ¿sí? Nuestra actitud es muy importante, ¿sí? Entonces, digamos que este es el ejercicio que yo quería mostrarles hoy con respecto a un poco el manejo de la ansiedad. Entonces, ahorita, a partir de ese momento, pueden prender sus micrófonos y vamos a generar todas las preguntas, si quieren compartir algo, qué les pareció. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Mira, yo te digo lo siguiente, pues no sé a los demás, a mí me ha funcionado el hacer yoga. Y muchas veces, pues, así haga uno todos los tratamientos y todo lo que encuentre en internet, poder hacer lo que es control de ansiedad. Pues lo digo porque yo sí sé que hay que estar uno quieto en casa. Yo he estado quieto bastante tiempo, sí, pero sin embargo, pues me mantuve estudiando, haciendo otras actividades para no volverme loco aquí en la casa. Y también me ayudó muchísimo lo que es hacer yoga. O sea, el yoga es una de las cosas que colabora muchísimo. ¿Cómo te lo explico? Te ayuda a pensar o a dispersar tu mente para no caer en el vicio de volverse medio loco. Así es. El yoga, por ejemplo, la zumba también, que es una herramienta que ustedes pueden encontrar fácilmente en internet. La música, poder hacer una movilidad corporal también nos ayuda mucho a generar esa relajación y evitar, como decías hace un momento de manera un poco graciosa, volvernos medio locos. Ese es un término coloquial que usamos, pero sí es muy importante que hagamos otras actividades que nos saquen de esa situación en la que estamos viviendo. ¿Sí? Nosotros no podemos pensar toda la jornada en el coronavirus, tenemos que salirnos de esa situación para pensar en otras cosas de otro tipo. Entonces es muy importante hacer ese ejercicio. No sé quién más quiera compartir o si tienen alguna otra pregunta. Los escucho. Yo escucho salsa. A mí me funciona la salsa para todo.
La salsa, dicen por acá. Muy bien. Esa es otra herramienta. ¿Escuchas, Andrea? Andrea, ¿me escuchas? Sí, sí, señor, te escucho perfecto. Pues también una recomendación es buscar información con respecto a la profesión que realizamos, pues. Por decir algo, información eléctrica e incluso hasta estudiar inglés, hacer unos cursos de inglés por internet. Eso pues ayuda mucho a distraer la mente y de verdad da mucha relajación porque estás aprendiendo otra cosa y estás ocupando la mente, o sea, estás manteniendo la mente ocupada. Hay muchas cosas para uno mantener la mente ocupada ahorita con esta herramienta del internet. Entonces, es buscar la manera de mantener la mente ocupada en algo que te llame la atención y que te dé beneficio. Es mi recomendación, pues. En mi caso, pues yo estoy practicando el inglés y buscando información aparte de de la electricidad, de instalaciones eléctricas, todo lo que es relacionado a los RETI, todas esas cosas pues ayudan a uno a mantener la mente ocupada y de verdad que pues nos ayudará mucho pues más adelante. La verdad es que hay que sacar la cuestión positiva de todo esto, que podemos adiestrarnos un poquito más en la profesión que realizamos cada uno. Es mi recomendación. No sé si alguno la quiera tomar. Muy bien, eso también es interesante. Ahorita, por los temas que hemos tenido que afrontar, la parte tecnológica ha generado aspectos muy positivos y en Internet encontramos muchas opciones de cursos. Por ejemplo, el SENA ha sacado diferentes cursos, hay diferentes herramientas que podemos tomar que son gratuitos y que nos pueden servir y nos mantienen también ocupados. Para las personas que de pronto en este momento no están teniendo actividad laboral activa desde casa, pueden hacer ese ejercicio de generar nuevos aprendizajes. Eso también les va a servir para mejorar esos procesos también y evitar estar en constante contacto con la información del COVID-19. ¿Alguien más quiere participar? Andreita, Sí, te escucho. buenos días para todos. Pues más que participar, o sea, sí, realmente es darte las gracias por este espacio. Este tipo de espacios también nos retroalimenta, nos lleva a recordar lo positivos que tenemos que ser ante esta situación. Realmente, tanto a mí a nivel personal como a nivel familiar, lo realizamos día a día. Ha sido de bastante positivismo, de pensar, bueno, en dado caso, ¿qué vamos a hacer? Todo va a estar bien. Compartir con nuestros hijos, jugar con ellos, he jugado, he cocinado. De igual manera con mi esposo, o sea, realizar recetas, cosas que de pronto en familia, como tú dices, uno las hacía, pero quizás era la carrera, ¿no? Ya ahora se ha tenido que tomar un poco más de tiempo para realizar las cosas y compartir en familia. Entonces, sí, es agradecerte también, es que oramos bastante, sí, somos unas personas muy creyentes y eso también nos ha fortalecido bastante la fe y en familia. Entonces, pienso que no, que todo va a estar muy bien, que va a ser favorable. Este es un aprendizaje para todos y gracias, gracias por este espacio, Andrei. No, la idea es compartir, digamos, un poco también de los conocimientos digamos, que a través del tiempo y de mi profesión he adquirido. Me parece muy importante el tema psicosocial porque es algo muy sensible con esta situación. Entonces, la idea era también mostrarles otra parte muy importante, porque si nosotros no estamos bien mentalmente, no va a fluir nuestro resto de actividades cotidianas de nuestra vida. Entonces, sí es un ejercicio que quiero compartirles. La idea es que sigamos haciendo de este tipo de actividades. Es interesante que ustedes nos digan, oiga, me gustaría tener otro nuevo tema en torno a la parte psicosocial o me gustaría enterarme de esto, pues para que nosotros podamos organizarlo y compartirlo con ustedes, que eso es lo más importante. El conocimiento no es para guardarlo como ustedes lo ven en la imagen que está, sino es para compartirlo con todos ustedes. ¿Alguien más quiere compartir alguna información? Contarnos de pronto a alguien que haya tenido alguna situación con respecto a la ansiedad en su vida. No es algo para que juzguemos, sino de pronto para que veamos que a todos los seres humanos nos pasa una vez y es importante hacer ese ejercicio. Entonces los escucho. O si tienen alguna pregunta. Andrea, muy buenos días. Mi nombre es Días. Joana Moreno.
quisiera compartir, digamos, con las personas que escucharon tu charla, una información que me parece, digamos, pertinente y propicia. Tuve la oportunidad de estar en otra charla muy bonita donde nos compartieron lo importante, digamos, hace mucho énfasis en los pensamientos positivos, como decía Ana María, y también llegar a analizar más las situaciones en las que estamos y dramatizar menos para, digamos, llevar a una sana convivencia y aprovechar, como tú lo mencionaste, el tiempo que tenemos con nuestra familia. Y nos hablaban sobre los cuatro acuerdos, el libro de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz, donde se resumen y digamos es muy breve. Lo primero es ser impecable con nuestras palabras en nuestra familia, tener mucho tacto con lo que vamos a decir y les vamos a decir a ellos, diciéndonos lo primero a nosotros mismos. Lo segundo es no hacer suposiciones de absolutamente nada, de será que está pensando eso, será que ya no me quiere, será que se puso bravo, sino no suponer, sino pues validar la información. Tercero, no tomarnos nada personal. En este momento tú dijiste, estamos muy sensibles, muy irascibles y muy irritables absolutamente a todos. Entonces, es no tomarnos nada personal ni en temas laborales ni en temas familiares. Y finalmente, hacer las cosas lo mejor que nosotros podamos. Poner el 100% en nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos va a llevar a tener una buena energía y un buen estado emocional en este momento en nuestras casitas y con nuestra familia. Mil gracias, valiosísima la información. El libro de los cuatro acuerdos es un ejercicio muy positivo y pues aprovechando que diste esa información, la invitación a leer es un libro muy corto y Sí. es de verdad una información muy válida en este momento. A veces la misma desinformación nos lleva a decir cosas que no queremos decir y afectamos a los demás. A veces no pensamos, hay personas que asumen las cosas de manera más tranquila, que su asimilación emocional es más positiva, hay otras que no, hay personas más sensibles y especialmente nuestros adultos mayores y nuestros niños se ven directamente afectados por esa manera como nosotros de pronto enviamos la información. Entonces recordemos que nosotros, al igual que somos muy importantes para otros, nosotros también somos la voz para nuestros pequeños y para nuestros adultos mayores, para las personas con las cuales trabajamos. Estoy hablando directamente de jefes y gerentes que se están viendo también en una situación muy difícil. Tengamos mucho cuidado cómo manejamos la información porque afectamos a los demás. Entonces, es un ejercicio positivo y me parece muy interesante que lo hayas compartido. Entonces, dejamos la invitación de la lectura de este texto. Es un texto muy pequeño, pues para que todos la hagamos y eso también contribuya a manejar esas situaciones de ansiedad que puedan presentarse. Muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir alguna otra información, alguna pregunta? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Stephanie. Buenos días. Hola, oye, lo que pasa es que a mí a veces el encierro me da mucha ansiedad, más que todo de comer. ¿Cómo controlo eso? Bueno, esa situación, digamos que ha pasado mucho y está en este momento. Hay personas, yo también me incluyo en esa lista, que no nos agrada mucho estar en un espacio encerrado y nos cuesta un poco asimilar esa situación, o sea, no poder hacer, no poder salir del espacio. Entonces, importante, organiza bien los horarios de alimentación que vas a tener durante el día. Dentro de ellos puedes incluir algo como que te agrade mucho, como, no sé, un chocolate o esas cosas de ese tipo. Pero trata tú misma, porque nadie, vuelvo y les repito, el tema de ansiedad es un tema de autocontrol. Entonces, es cada uno el que realiza ese proceso. Trata tú mismo de controlar un poco con pensamientos positivos, con otras actividades que te llamen mucho la atención, por ejemplo, lo que yo les decía, pintar mandalas, hacer el ejercicio del cuento, de pronto si estás con tus hijos o con otros familiares, hagan ese ejercicio, ¿sí? Para que evites generar el espacio de tratar, porque eso es algo que es el ser humano, de disminuir en nuestro pensamiento erróneo la ansiedad comiendo. Entonces, eso mismo, trata de hacer otras actividades, busca espacios de lectura, haz un curso que te inhiban esa sensación y esas ganas de generar esa alimentación constante. No, lo que pasa es que yo me mantengo en el día, o sea,
leyendo, o sea, yo leo muchísimo, a mí me gusta leer, Sí. varios libros, leyendo, o sea, limpio la casa, me levanto, pero cuando, no sé, no, me dan ganas de comer lo que yo veo, me lo como. Es verdad, y no es tampoco que sea negativo, es una forma de ansiedad. Pero mira, puedes hacer otras actividades, por ejemplo, por eso te digo, trata de organizar muy bien los tiempos de alimentación, ¿sí? Aunque no es fácil. Y también otra herramienta muy importante son los ejercicios de respiración. Entonces, por ejemplo, cuando te den ganas, entonces haz un ejercicio de respiración, empieza tú mentalmente a contar desde 10 y dices, no, en este momento no me voy a comer eso. Y poco a poco, no va a ser fácil, no va a ser de un día para otro, poco a poco lo vas a poder controlarlo poco a poco. Ah, listo, bueno, muchas gracias. Bueno, también otra cosa para calmar todo eso, adopté un gato para el estrés. Es un proceso interesante. Los animalitos también nos generan compañía desde su estructura, obviamente, pero ellos generan una compañía y también nos ayudan y nos hacen dar cuenta de lo valioso que es de pronto compartir todo lo que nosotros tenemos por dar a ellos. Y ellos también nos dan una dosis de tranquilidad en ese ejercicio y me parece también muy positivo el ejercicio que hayas adoptado un gatito. Sí, otra pregunta también, ¿sabes qué? Alguien me invitaba aquí en mi casa. Y yo soy una persona de que a mí me gusta estar sola, pero siento que esa persona me invade mi privacidad, o sea, mi espacio de mi casa. ¿Cómo trato de tener un poco más de tolerancia en eso? Hay que llegar a acuerdos y ese es un ejercicio permanente con las personas. Yo también necesito mis propios espacios solos y hay que llegar a acuerdos. Con los más difíciles que hay que llegar a acuerdos son con los niños, ¿sí? Porque ellos siempre están en el espacio y uno no le puede decir al niño, ven, déjame solo, ¿sí? Aunque con ellos también hay que generar ese diálogo. Si es una persona adulta hay que llegar a un acuerdo y hay que expresar lo que a nosotros no nos agrada y lo que nos incomoda de buena manera, de manera correcta por medio del diálogo. Entonces es importante que informes qué es lo que estás sintiendo para que te genere esos espacios también, digamos, sola, como muchos de nosotros también los necesitamos, pero hay que hacer un ejercicio de acuerdos con las personas y el mejor ejercicio que nosotros podemos tener con nuestro núcleo familiar en este momento es el diálogo, hay que llegar a un acuerdo y todas las partes de ese núcleo deben ceder ante la situación. Entonces, para que todos lleguen a un acuerdo, pues hay que saber manejar la situación, ¿vale? Bueno, listo. Bueno, muchas gracias por eso. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Si yo tengo una pregunta, tú tocaste el tema con respecto al dolor en el pecho y el tema de los niños. O sea, cuando dices que los afecta, a mí me quedó como dudas en ese punto, en esos dos puntos. Bueno, el número uno, si hay una afección que se produce, una sintomatología que se produce por la ansiedad, que es un dolor en el pecho, es como un tipo, como si tuviéramos una pequeña picada en el pecho que nos impide como respirar correctamente. Obviamente dura muy poco porque hay sintomatología similar que tiene que ver con temas de infarto y preinfarto, que es otro tema totalmente distinto, pero sí es como un pequeño dolor en la zona del medio del pecho que nos impide como respirar cuando sentimos mucha angustia o cuando hay una fase muy fuerte de la ansiedad. Eso no quiere decir que nosotros hagamos un trastorno de ansiedad, como se los aclaré, ni que estemos pasando por una situación mental muy grave y más en este momento nos puede pasar. Que es importante que hagamos si llegase a pasarnos una situación así, hacer ejercicios de respiración, tratar de mantener la calma, si queremos hablar, digámosle al otro lo que nos pasa para que entrar en contacto y nos ayude a generar esa tranquilidad. Eso es, digamos, el tema que yo les hablaba del dolor en el pecho. Con los niños hay que saber muy bien cómo manejar la información. Nosotros tampoco podemos saturar a los niños con la información y con los problemas que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero con los problemas que tenemos? Actualmente hay una situación delicada a nivel económico, tenemos preocupaciones por lo laboral, tenemos preocupación por la situación que va a evolucionar apenas finalice la cuarentena y a veces saturamos a nuestros niños que ellos tan saturados que están, a veces nos dicen, no te preocupes, papá, tranquila, mamá, nosotros vamos a hacer un negocio, no sé, de vender
dibujos o de hacer algo para que nosotros no nos falte nada. Ellos en su inocencia tratan de solucionarnos la vida a nosotros y a veces los lastimamos generando toda esa información que ellos no necesitan saber. Entonces tengamos cuidado cuando tengamos conversaciones con otras personas dentro del espacio y con nuestros mismos niños, de qué les vamos a decir a ellos porque eso los afecta y eso también los hace sufrir a ellos. Eso es muy importante, cómo manejamos esa información y también con nuestros adultos mayores, ¿sí? Porque para ellos también es difícil y ellos tienen una cuarentena de más tiempo y ellos están encerrados, para ellos es muy difícil también y a veces nosotros manejamos como mal la información y de pronto el abuelo se pone a llorar o los niños se ponen a llorar porque no sabemos cómo manejar la información con ellos. Es muy importante que cuidemos esa parte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Andrea, buenas tardes, buenos días, hablas con Mauricio. Buenos Pues yo días. escuchando pues la experiencia de todas las personas, pues quiero compartir algo pues que esta cuarentena pues en parte personal me ha traído a pensar muchas cosas, ¿no? Nos ha traído un valor agregado, un valor positivo, es decir, valorar a las personas que tenemos en el entorno y a veces ser dados a cambiar, que por lo menos como lo decía la chica ahorita hablando, tengo a alguien que está en mi espacio. Eso nos pasa en la sociedad. Día a día cuando salimos, si sea en mi vehículo, en Transmilenio, no pensamos en sí, sino solamente en nosotros. Entonces esto nos trae como también una parte de cambiar nuestro chip. No es solamente soy yo, somos una sociedad, somos una familia, somos un grupo de amigos y pues que no puedo hacerle daño al de al lado independientemente de lo que yo piense o que mi espacio, no tenemos que aprender a compartir y a ceder cosas de nuestras cosas personales que a veces las manejamos muy duras, ¿no? Pues eso lo he visto muy relacionado con todo lo que vivimos día a día. Sí, totalmente de acuerdo y muchas gracias por el aporte. Realmente no pensamos en el otro normalmente. Nosotros vamos por la vida pensando en cumplir con nuestras actividades, en lograr los objetivos y nosotros no pensamos en los demás. Y hoy en esta situación nos hemos visto abocados a pensar en el otro. Yo les decía hace un momento cuando les hablaba en la conferencia, a veces ni siquiera pensamos si el otro está bien, si el otro está mal. Yo me voy a subir el Transmilenio y paso por encima de todas las personas, no me importa si de pronto alguien se cae, si lo empujo. Y hoy tenemos que pensar en el otro, porque nosotros realmente somos una sociedad. Y hoy también hemos sentido lo que nos hace falta estar a nivel social. Para no ir muy lejos, les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo les hace falta a los niños estar en su espacio social? ¿Cómo nos hace a nosotros de falta estar en los espacios laborales, hablando con otras personas, dialogando, estar juntos? Uno dice, uy, ¿qué me gustaría? Si nos ponemos a pensar en este momento, ¿qué sería lo que primero que quisiera hacer? Entonces ir a un parque, ir a un centro comercial, estar con personas. Y eso nos ha pegado en nuestra vida. Entonces, importante recordar que esto en algún momento va a pasar y que nos acercó. Hay muchas personas que ni siquiera hablaban con ciertas personas de su familia y hoy hablan con ellos para preguntarle cómo están, o comparten, o hacen videollamadas que no se hacían antes. Entonces, que eso no se pierda, que ese ejercicio que lastimosamente por esta situación nos tocó hacer, lo sigamos haciendo de manera permanente. Entonces, ¿alguien más quiere compartir algo? Escucho. ¿Ninguno tiene algo más que compartir? ¿Quieren participar en algo más? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces si ninguno tiene nada más que participar, les agradezco mucho a todos por el tiempo, por haber compartido este espacio con nosotros. Queremos generar nuevos momentos Hola. ¿Sí? ¿Escucho? Bueno, nosotros tenemos una situación, buen día. Buen día. Digamos que hay varias actividades que se plantean para cultivar pues la mente, el cuerpo y demás, pero en esta coyuntura en la cual tenemos un bebé muy pequeño, realmente ha sido muy complicado generar rutinas nosotros, no hacia el bebé, sino hacia nosotros para poder
digamos que distraernos mentalmente. Yo estaba hablando con una amiga, Porque me dijo que el bebé es ella muy llama, demandante. hay una persona que tiene el micrófono abierto para que por favor escuchemos a la persona que está hablando. Gracias. Sigue, porfa. Que lo había llamado y le había preguntado que cuáles eran las ayudas de teléfono Entonces, para la pregunta cosas concreta en la sería, ¿cómo podríamos mediar en ese tema? Porque queremos hacer actividades particulares, por ejemplo, sacar un espacio para leer y demás, pero también todo el tiempo tenemos que estar en función del bebé. Y eso en parte ha complicado un poco el manejo de la cuarentena. Bueno, en este momento es un tanto denso decirte una herramienta para hacerlo porque hay una personita muy importante que requiere, digamos, mucho tiempo de ese proceso, ¿cierto? Digamos, su acompañamiento, es una personita que es aún bebé y requiere de mucha atención. Digamos que como consejo muy importante, disfrutar este momento con él. A veces uno por el trabajo, por los tiempos, no lo puede hacer, entonces de manera positiva determinarlo a ese ejercicio de estar con esa persona que tanto nos necesita y digamos que establecer dentro de esa jornada de tiempo, de pronto sus siestas, hacer otro tipo de actividades. Pero digamos que en este momento lo más importante es que ustedes disfruten ese tiempo con esta personita que necesita tanto del apoyo de ustedes y de pronto involucrarlo en otras actividades. Yo les decía, hay actividades de niños que nos pueden favorecer a nosotros disminuir esa ansiedad y tratar de optimizar esos tiempos en el que él genera descansos para hacer otras actividades. Eso es, digamos, por el momento lo que se puede hacer con este ejercicio. ¿Alguien más tiene alguna otra participación? ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Buenos días, hola, mucho gusto. Mi nombre es Ricardo. Muy buenos días para todos, para todas las familias lindas que están en esta reunión. Y también muchas gracias por la conferencia que nos estás dando. Yo creo que hay errorcitos que podemos corregir y nos incluimos todos. Uno de los cuales es entregarnos a estar pegados viendo tanta noticia de esta enfermedad. Yo creo que no nos deberíamos de entregar demasiado a eso. Deberíamos también de buscar las cosas positivas de eso y es encontrarnos a nosotros mismos, ver que podemos hacer cosas mejores, claro que sí. Lo mismo que no estar dando papaya, es que no entiendo, hay mucha gente por eso me voy a basar hoy en errores que hay, que he visto ahora, es del por qué si podemos hacer un mercadito que sea semanal, si no tenemos todo el recurso de hacerlo porque todos los días hay personas que tienen que salir en la calle, que voy por el almuerzo, que voy por el desayuno. Eso creo que es darle más opción a esa enfermedad a que llegue no solo a esa persona, sino a las demás. Otra cosa, voy a ser breve en esas cositas, simplemente son cosas que se encuentran. Otra cosa que yo también veo con respecto a lo que tú dijiste en la conferencia con respecto al médico. Creo que esto es lo que nosotros cada día tenemos que tomar más conciencia cuando otras personas que realmente no nos dan utilidad. Y es, si ese médico se murió, también tenemos que ver es la incapacidad de un gobierno que no cree unos trajes, porque es que ese colocarse una bata, un tapabocas, no es lo justo para esas personas y no crear unos trajes especiales para ellos, para que nos puedan atender. No estoy de acuerdo tampoco con la injusticia que hay de la gente, de que porque si son médicos, que son enfermeras, que tengan recriminación hacia ellos porque no es lo justo. A veces si nosotros nos enfermamos, perdemos nuestro conocimiento, pero cuando nosotros abrimos los ojos, lo primero que estamos viendo es un ángel. ¿Qué es ese ángel? Ese médico, de pronto esa enfermera que nos curó y nos hizo regresar a nuestros hogares. Creo que todas esas cosas son muy injustas. Entonces, ojalá tomemos conciencia y podamos ver cosas mejores. En nuestras casas hay muchas cosas. Hoy tal vez voy a contar una anécdota muy rápida que una señora que noche me llamó como a las 10 de la noche que necesitaba una ayuda. Y ella, pues yo no sabía en qué trabajaba ella ni nada, pero necesitaba que le configurara una impresora a su computador. Y pues tal vez en algún momento me lo pidió de una manera tan especial, pero no sabían qué era lo que ella realizaba. Entonces, sin embargo, le dije, listo, voy a salir.
Ella vive aquí como a 2 cuadras mías. Fui y bueno, listo, miramos el trabajo. Cuando ya yo fui a salir, llegó y me dijo, don Ricardo, ¿qué le debo? Le dije, no. ¿Por qué? Porque le dije que no, porque cuando ella me dijo, yo soy la persona encargada de que yo tengo que llenar todos los formatos para que estas personas sepamos, son las que le hacemos el examen a estas personas para detectarles de esta enfermedad que está viviendo hoy en día nuestro país y todo el mundo. Y me dijo, yo soy la que tristemente tengo que llenar esto y tengo que estar diciéndole a las personas, lo siento, pero usted está con la enfermedad. Entonces todo eso como que lo hace a uno reflexionar, como tomar conciencia de muchas cosas. Y creo que ahí en ese momento el valor del dinero no era eso. Simplemente lo único que cuando yo salí dije, lo único que le digo es que Dios la bendiga y que espero que ninguna persona más esté enferma. Y quiero también decirle que su charla fue muy bonita, muy instructiva. Muchas gracias, que Dios los bendiga y también a la familia OptiOK. Gracias, buen día. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Sí, es real. En ese momento es importante que no juzguemos al otro, ¿sí? Se ha visto, y ese tema con el personal médico y las personas que están apoyando todo el proceso de salud en este momento. Sí, ellos tienen el riesgo más alto en este momento de contagio, pero eso no nos da el derecho a nosotros de juzgar a los demás. Entonces, a veces, por ejemplo, hace poco salió una noticia de una persona, una enfermera que le regaron un tinto hirviendo, un café hirviendo, cuando entró a un supermercado. Entonces, no seamos intolerantes. Ellos en este momento están dando lo mejor de sí y es su labor y es por lo que ellos decidieron y es su vocación. Em, a lo mismo que profesionales de la misma rama mía que están trabajando ahorita en clínicas y hospitales haciendo lo mejor que pueden. Entonces, no juzguemos al otro porque nosotros no sabemos si alguno de esos médicos o enfermeras en algún momento tengan que atendernos a nosotros. Entonces, no hagamos ese ejercicio destructivo con las personas, ni con nadie. Al contrario, seamos agradecidos porque si ellos no estuvieran atendiendo este proceso, ¿qué sería de la situación? Entonces, no sé si alguien más quiera participar, si tienen algún comentario adicional. Bueno, entonces me despido de ustedes, les agradezco por el tiempo, por la participación de todos. Esperamos pronto tener nuevos procesos para ustedes. Si tienen algunas ideas nuevas con respecto a estos temas, valiosísimo que nos lo hagan saber. A cada uno de ustedes les vamos a mandar un certificado de participación a esta conferencia. La idea es que lo reciban en sus correos y les voy a mandar la presentación. Si alguien de los equipos no pudo conectarse, va a quedar grabado, entonces vamos a mandarles el link para que lo escuchen. Si tienen alguna otra pregunta adicional, lo pueden hacer a través del correo y pues bendición para todos. Importante que todos se cuiden mucho, que todos se cuiden mucho, no generando excesos, vuelvo y les repito, pero que sí generemos todos nuestros protocolos de cuidado y prevención. Que tengan un muy buen día, resto de día. Muchas gracias. Gracias. Es que no se le entiende lo que hablo. Debió anotarme en un papel. Muy bien, muchas preguntas bonitas. Oiga, Ana María, te digo, ¿Y eso?
¿Salió bien? ¿Todo bien?